Muy buenos días, Dios les bendiga, mis queridos amigos. Nuestro texto para esta mañana es Lucas 9:23, que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A muchos nos puede parecer que el llamado que Cristo Jesús nos hizo es algo muy difícil de cumplir, pues negarse a uno mismo y tomar su cruz cada día para seguir a Cristo, sabemos que no es algo fácil de hacer. En realidad, muchas cosas que Jesús nos dice que hagamos no son nada fáciles de cumplir. Amar a nuestros enemigos, perdonar a quien nos ofende, humillarnos, servir a nuestro prójimo, perder la vida por causa de Dios, etcétera. Pero tenemos que tener claro que Jesús lo hizo primero. El Señor no nos manda a hacer algo que Él no haya hecho primero. Él es nuestro ejemplo. Él es el líder que nos enseña el camino con su propia vida, con su ejemplo. Jesús nos manda a negarnos a nosotros mismos porque Él ya lo hizo primero, dejando su trono de gloria y viniendo a este mundo. Mire lo que dice 2 Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su riqueza para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor tuvo que despojarse de su trono de gloria. Tuvo que renunciar a su posición celestial para poder cumplir el plan redentor para la humanidad. Necesitamos reflexionar en todo lo que el Señor hizo. Él se negó a sí mismo por amor a nosotros. Mateo 8:20 dice: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y pensemos en todas aquellas cosas a las cuales nosotros no estamos dispuestos a renunciar por amor a Dios. Jesús nos manda también a tomar nuestra cruz, porque Él ya llevó la cruz por nosotros. En Juan 19:16-18 dice: así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, cada uno al lado de Jesús y Jesús en medio. Vea usted, hermanos, cómo esa cruz no tenía que haberla llevado Jesús. Esa cruz era nuestra cruz. Nosotros éramos los que teníamos que haber muerto en ella a causa de nuestros pecados, no el Hijo de Dios. Para nosotros tomar la cruz simboliza estar dispuestos a entregar nuestra vida a Cristo, si es necesario estar dispuestos a morir por Él. Pues nuestro Señor Jesucristo no solamente estuvo dispuesto a morir, no solamente estuvo dispuesto a morir por nosotros, Él verdaderamente murió por nosotros. Jesús también, hermano, nos manda a predicar el evangelio en todo lugar y a toda persona, pero es porque Él ya lo hizo primero. En Marcos 16, versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, muchos, cuando se nos dice que tenemos que ir y predicar el evangelio, decimos: ¿y por qué yo? ¿Por qué no van otros? Pero la respuesta es que nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo primero. Mateo 9:35 dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Nuestro Señor Jesucristo ya se cansó, ya tuvo sed, ya tuvo sueño, ya tuvo dolor, todo esto por predicar el evangelio. Juan 4, del versículo 5 al 7, nos dice que cansado del camino, Jesús se sentó ahí a la orilla del pozo, afuera de Samaria. Hermanos, tristemente muchos cristianos no queremos dejar la comodidad de nuestros templos. No queremos salir del aire acondicionado, no queremos salir de la comodidad. Muchos pastores no queremos dejar la comodidad de la oficina pastoral, pero Jesús ya lo hizo. Jesús sí estaba dispuesto a ir.
Jesús nos dice que el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos, porque Él ya nos dio el ejemplo. Marcos 10:42 dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero que no sea así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, que sea siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabado sea el Señor. Así que definitivamente sabemos que es más fácil ser servido que servir. Pero el Señor nos manda a servir, a tener la humildad de ser servidor de todos, pues Él ya nos dio el ejemplo para que lo imitemos. En San Juan 13, versículo 3 al 5, dice: y sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó. Fue cuando empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Quizás puedan haber personas que piensen que un servidor es algo muy humillante, pues están acostumbrados a ser servidas. Pero hemos tenido que reconocer que el Rey de Reyes un día se quitó el manto y tomó la toalla del servidor. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Nosotros como cristianos deberíamos de decirle a nuestro Dios: el manto es tuyo, dame la toalla, Señor. Permíteme ser un servidor, permíteme seguir tu ejemplo, Señor. Jesús también nos dice que perdonemos a los que nos ofenden, porque Él ya perdonó aún a los que le crucificaron. Nos dice en Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo perdonar. Nos cuesta trabajo perdonar a los que nos han ofendido, nos cuesta trabajo perdonar a los que han hablado mal de nosotros, nos cuesta trabajo perdonar a los que nos han herido con sus palabras, nos cuesta trabajo perdonar a la persona que nos fue infiel, pero el Señor nos dice que debemos perdonar, porque Él perdonó aún a los que lo estaban crucificando. Ahí en Lucas 23, versos 33 al 34 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron. Y ahí Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que, mis amados hermanos, Jesús nos ha dado ejemplo. Si Él nos dice que hagamos algo, hermanos, es porque Él ya tiene el camino recorrido. Ejemplo os he dado. Amados hermanos, esforcémonos por cumplir el plan y voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Bendiciones.